Ujú. Estamos avisando a los seguidores que empezaste a transmitir en vivo. Dice. Ve, ¿este libro de cuándo es, Anita? No dice. Oye, este libro no dice de cuándo es. Hola, hola poesía. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Buenas noches. Marta Marín, 68. J. Miguel Hernández. Hola, hola José Miguel. José Hojas. Mauricies, ¿cómo estás? Ricardo Hernández. Orfa Elena. Ramillo. Van 14 personas conectadas. Mateo. Toquica. Andrés Mauricio. Hola, Andrés. No la veo. Actual B. Y no sé qué. Patricia Medina. Patricia Hoyos Medina. Se unieron. Yuri Paredes. ¿Qué hay? En tu... Ya, ¿qué hay? Aló. Anita, ayúdame. Invito a Piedad como. Ya estoy Aló. aquí. Ya, bueno, pero no te estoy viendo aún. ¿No me ves? Ah, sí, ya te veo. Te veo, es que Ya te vi mucho más. Te vi estoy- mucho, pero muchísimo más rejuvenecida de lo que esperaba. ¿Cómo estás? Y tú estás como, wow, un escritor Un alemán. viejito. Oye, ¿quieres que ponga Un más viejito. luz? ¿Pongo más Yo luz? creo que sí. Tal vez sí, ¿sabes? Es mejor. Es para ocultar un ¿Has poco visto Trujillo? las eh, arrugas pandémicas. No creo, no creo. Eh, ¿Es suficiente la luz que tienes? ¿Te sientes bien ahí? Yo te veo bien, veo un poco oscuro, pues para decirte la verdad, creo que tengo mucha más luz yo. Y Es que realmente no me quien tiene... gusta, no me gusta la luz arriba. Tengo una Perfecto. lamparita aquí, ¿ves? Y tengo la otra luz Sí, allá. Pero la luz bueno, arriba te crea como molesta. sombras. Perfecto. Bueno, entonces comenzamos, ¿cierto? Comenzamos. Hay- Bueno, hay 31 personas, 32, bueno, en fin. Mira, Piedad, no, es para nosotros, pues para Frailejón Editor es un gusto grande tenerte aquí. Vamos a conversar, es decir, esperamos que la conversación nos imaginamos que va a ser muy importante, no te vamos a hacer preguntas muy serias ni muy formales, pero si no preguntas que nos cuentes un poco sobre tu vida, sobre tus cosas. Lo primero que quería preguntarte, pues después de saludar a las personas que están con nosotros, que nos acompañan, lo primero que quería preguntarte es cómo te ha ido en la pandemia. Esa es una pregunta muy difícil de contestar, oye. ¿Sí? La pandemia lo pone a uno en una condición oscilante. Mira que yo también tengo mi traguito. Ya, ya Ya veo, pero el casi, tuyo, sí, ya casi sí, al ya veo, final. ya casi terminando. Bueno, entonces mira, la pandemia fue para mí una oportunidad de parar, porque yo llevaba 6 o 7 años viajando y un poco desesperada con mi vida. O sea, como no lograba parar, no lograba parar. Entonces, eso fue bueno para mí, estar en un solo lugar y concentrarme en mis cosas, que era lo que yo esperaba, está bien. Sin embargo, pues me ha tocado asumir trabajos que no hacía, como el trabajo doméstico, que lo he enfrentado con relativa, digamos, serenidad,
no me he atormentado por eso, sino que he tratado de sobrellevarlo como una realidad que también hay que enfrentar. Eh, pero, pero primero, mucha conexión con el mundo de afuera. Yo creo que la gente no soporta el silencio y hay una hiperconectividad tremenda, pero los escritores siempre estamos en ese dilema y a veces encontramos que son oportunidades muy bonitas. Por ejemplo, hablar con los niños de un colegio, qué es lo que está pasando en la pandemia con los escritores, o que todo el mundo se siente como autorizado a pedirle a uno un espacio. Por supuesto, no a todo digo que sí, pero de pronto a ciertos eh, talleres, por ejemplo, de poesía o ciertos clubes de lectura de personas que están leyendo durante la pandemia. Entonces, eso también es tentador y de pronto también temas muy interesantes que le ponen a uno. Por ejemplo, ahora para México voy a hablar de una cosa que ellos me pusieron, claustro, luz y palabra como fuga. O sea, una cosa muy loca, muy sofisticada, pero que me Sí, permite a mí de pronto indagar en un tema que no tenía en mi radar y siempre lo que me llama la curiosidad lo hago. Pero también, Iván, he estado ansiosa porque siempre hay ese enemigo que está ahí tan difuminado y sin embargo tan presente. Y de todas maneras ya sé de gente que ha muerto, gente cercana o gente que la ha pasado muy mal. Entonces siempre a veces por raticos ansiosa, aunque estaba muy encerrada. eh, y sobre todo con momentos de tristeza, de bastante tristeza, como no tristeza por mí, aunque en parte porque a la gente que quiero no la he podido volver a ver, como a mis nietas que son factor de contagio, entonces las veo solamente como de lejos, muy de vez en cuando, o sino tristeza como universal, como cósmica, como ¿qué es esto que nos tocó vivir? ¿Por qué esto? Porque esta, sobre todo la separación de los demás, es lo que de verdad me da dolor, la separación de la gente que quiero, porque no viajar no me interesa, no me afecta mucho, estar en la casa tampoco me afecta mucho, pero no ver a la gente que quiero sí. de acuerdo. Y ahora que dices, es decir, como de lo duro que han sido estos días en algunos aspectos, ¿crees que, no sé, que en un tiempo quizás eso sea tema, pues esto en particular, esto que estamos viviendo sea tema de algunos poemas o no crees? Personalmente, dices tú, como Sí, para mí, sí, sí. Es decir, si sí, sin ese duda. estado de ánimo que, sí, sin duda, Es imposible pasar por esta época sin que esto produzca algo. Es sí, imposible. Le tengo mucho miedo también a caer en el tópico de la pandemia, sí, pero la pandemia sí produce reflexiones y como que limpia la mirada y hace ver cosas que uno antes no veía. Incluso reconocer en su propio entorno cosas que no veía. Entonces, sí, ya han aparecido unos pequeños poemas, muy pocos, eh, sí, pero tengo unos pendientes. Lo que pasa es que de pronto me cargué demasiado y estoy terminando una novela y cuando el pensamiento está por las vías de la racionalidad, que es que yo estoy leyendo ensayos y cosas de esas, la poesía queda como un poquito relegada, es decir, como esperando. Pero estoy segura porque ya tengo temas que cuando ya esta marea baje, que será a finales de noviembre, y que es el plazo que me he dado para ya no hacer nada más de trabajo, entraré en la poesía. Estoy ávida de entrar a la poesía, porque eso es lo que de verdad me va como a reconfortar más en la pandemia. Todas las otras lecturas son iluminadoras y uno las agradece, pero,
pero quiero volver a la lectura sosegada de la poesía y a la música y a la poesía. Es a eso a lo que quiero volver ahora. Y como va a haber pandemia para rato, me pienso poner un plazo largo de introspección, silencio, poesía y música. Ah, pero son muy buenos planes. Son realmente, creo que es un aprovechamiento, pues, muy grande de un momento tan difícil como el que estamos viviendo todos. Muy importante. Y realmente creo que para los poetas estos periodos son especialmente importantes, pues, con seguridad. A ver, Piedad, yo quería preguntarte un poco sobre tu vida de niña. Yo sé que tú naciste en Antioquia, en un pueblito que se llama Amalfi, que creo que queda, pues yo no lo conozco, en el nordeste antioqueño. ¿Por qué no nos cuentas un poco cómo fue, qué recuerdos tienes, cómo sientes ese pasado en un pueblo? Es decir, cómo y en qué medida, pues eso ha sido muy importante o no ha sido tanto en tu vida. Mira, haber pasado la infancia en un pueblo hasta los 7 años, porque eso fue lo que yo vivía allá, es una experiencia definitiva. Eso es completamente distinto a pasar una infancia en una ciudad. Y ese era un pueblo que tenía como dos condiciones. Por un lado, todavía como una naturaleza bucólica, como todavía era un pueblo muy aislado, con todas las ventajas del aislamiento, por ejemplo, una naturaleza extraordinaria. Eh, y sin embargo, la violencia muy cerquita, la violencia liberal y conservadora que fue la que terminó expulsándonos de ese pueblo. No porque seamos unas víctimas, ni muchísimo menos, sino porque estaba demasiado cerca y esa es la época en que muchos colombianos migramos de los pueblos a las ciudades. Mi mamá quería para nosotros una educación eh, esmerada. Mi mamá era maestra de familia de maestros y yo creo que tuvo una gran visión. Decidió venirse directamente a Bogotá, donde ya estaba mi abuela, ¿sí? Pero las experiencias más importantes de mi vida tal vez sucedieron ahí. Esa, ese conocimiento de que Colombia era un país violento, eh, el tema de la religión, del cual yo después abominaría muy rápidamente. A los 14 años yo me desprendí de Dios, de la iglesia, de todo eso, porque fui una niña muy rebelde. Pero la iglesia con todos sus rituales y todo lo de extraordinariamente estético que había en ese ritual fue detonante de mi imaginación. Por ejemplo, allá yo vi en el Corpus Christi como en la Edad Media había pasos en las esquinas y era una especie de teatro medieval, ¿sí? Eh, la iglesia, los vitrales, la Semana Santa, eh, digamos que esas cosas, la conciencia de la muerte también nació allá y mi relación con la literatura, porque en esa casa mía había libros, no muchos, pero sí, mi papá era un lector, siempre ha sido lector, no un lector ni muy refinado ni absolutamente nada, pero un tipo que solamente leía en los ratos libres. Aquí está el tesoro de la juventud, en el que yo aprendí a leer, porque mi mamá me enseñó muy temprano y me enamoré de la literatura. Es decir, cuando yo salí de Amalfi, yo ya era una persona enamorada totalmente de la literatura. Entonces puedo decir que lo más impresionante de mi vida pasó allá. También una sociedad clasista, racista, con una idea de la belleza femenina muy particular, también clasista y racista. Si todo eso lo conocí allá y todo eso lo vine a digerir mucho tiempo después. Esa sociedad en la que yo me había criado, tan patriarcal, tan discriminadora. Había gente que tenía buenos apellidos y otros que no. Sí, pero como que mis hermanos y yo
A los 15 años nos rebelamos contra todo eso. Increíblemente la educación que nos dieron dio para la rebelión, ¿sí? No fue una educación para la, digamos, para la aceptación, no. Por lo menos en mi caso, sobre todo, no. Yo fui súper rebelde y odié todo eso muy rápidamente. Yo te pregunto, tu mamá era maestra en Amalfi y tu papá vivía en Amalfi, pues trabajaba en Amalfi. Nosotros Sí, somos, digamos, de mucha ascendencia en Amalfi. Yo tengo un bisabuelo francés que llegó allá por el lado sí. Bonet y lo otro pues era tremendamente español, pero digamos 3 generaciones antes ya éramos de Amalfi, ¿no? Eh, sí, ¿Cómo? Yo te pregunto, es decir, Amalfi entiendo que queda muy cerca a Yolombó, ¿verdad? Y sí, es zona muy, minera. muy, Sí, y es zona minera y zona ganadera. Tú sí. tienes como, es decir, volviste a Naime después de, mejor dicho, ya siendo poeta, supe en alguna oportunidad que te habían invitado. Cuéntanos un poco qué sentiste, cómo viste ese mundo. Fue una experiencia muy tremenda porque mis papás habían regresado una vez y mis hermanos también. Y yo no había querido regresar porque yo idealicé a Amalfi, porque yo me enamoré de los recuerdos que tenía de Amalfi y no los quería perturbar. Fue la revista Ya. Soho con Daniel Sanpero Espina la que me convenció cuando ya era una mujer de 40 años o más que fuera. Y me fui con mi hijo Daniel, que tenía 18 años o 17, porque quería que alguno de mis hijos conociera ese mundo. Fue una experiencia tremendamente conmocionante, porque yo llegué, me paré en la esquina de la plaza, ahí un tío mío que era el rico del pueblo tenía un almacén gigantesco cuando yo era chiquita. Yo me paré en esa esquina y dije, déjenme a instancias de la memoria. Y empecé a recorrer y me acordaba, Iván, de absolutamente todo. Mi abuelo había sido el notario, el papá de mi mamá. Pasé por la notaría, supe dónde era la casa de mis abuelos. Di la vuelta, me encontré con lo que nosotros llamábamos la casa de los turcos. O sea, había turcos en Amalfi, que en realidad creo que eran palestinos que habían llegado huyendo de las guerras. Toqué en esas casas, a esas casas que estaban intactas, salieron estas mujeres que ya tenían 80 y pico de años y yo lloré muchas veces porque estaba volviendo a lo más esencial. Fui al cementerio, me acogieron. Era un pueblo donde estaban pasando cosas tremendas. Los Sí, hermanos Castaños son de allá, Monoleches de sí, allá. Venía ese pueblo de violencia guerrillera, creo que ELN, y paramilitares y narcotráfico. Yo soy más o menos de la edad de Vicente Castaño. O sea, sí. nos criamos en el pueblo al tiempo, pero sin vernos. Entonces, era un pueblo donde había una especie de tensión silenciosa. Yo sabía que eso era así, pero no se hablaba de eso, ¿no? Yo no sabía ni siquiera con quién estaba, ni sabía si el alcalde era de este bando o del otro, pero había una tensión política que era la misma tensión de los años de mi infancia, entre liberales y conservadores, pero ahora con fuerzas infinitamente más, como Oscuras. más, un poquito siniestras, ¿sí? Sí, Y aún así, pues, digamos, fui al aeropuerto, que es un lugar hermosísimo. Me encontré con un señor que era el que trabajaba en el aeropuerto, un hombre que escribía novelas en la torre. Ese era su oficio, le pagaban por estar ahí. Y cuando llegaba la única avioneta que llegaba, que creo que era 2 veces a la semana, él salía y hacía así con los brazos y le decía a la avioneta dónde. Entonces, un mundo fantástico. Eh, Fui esa vez y volví unos años después. El final de esa primera historia no fue buena. Hice una crónica muy amorosa, pero hablando de todo aquello, de lo malo también.
de la sí, minería, de cómo habían desfigurado el pueblo, y me odiaron algunos, y yo como que quedé un poco herida por ese odio de algunos. Todavía no entendía yo bien lo de las redes y no sabía que es que eso se manifiesta de una forma como exagerada, ¿no? Puede ser una minoría, pero y eso parece horrible. claro. Entonces se necesitó mucho tiempo para que yo volviera, y cuando volví me acogieron con mucho cariño, y tengo un gran recuerdo de de ese segundo regreso. Y no creo que vuelva, porque me parece que ya hice las paces con ese tema, y ya lo que quedó en mí quedó para siempre. Y quedó, pues, de alguna manera lo bueno, pues los buenos recuerdos. Sí, Hola. Oye, me sí, reconcilié, sí. te iba a preguntar, Es un pueblo que sintetiza muy bien la historia de este país, tan trágica. increíble eso, increíble eso. ¿Y esperas que te hagan una estatua o algo? ¿La prefieres Al lado, ecuestre claro, o pedestre? al lado del tigre de Amalfi. Hay dos Al lado del tigres, Tigre del Mar. hay dos tigres Sí, porque hubo como una especie de, es una interpretación mía, puede que los amalfitanos digan que estoy equivocada, pero hay un tigre con amarillo, con sus manchas y tal, digamos de un hiperrealismo quiche, y otro tigre sí. más sofisticado, y yo espero que entre los dos la, la estatua mía, no sé cómo me vayan a No sabes si representar, ¿no? pedestre, no sabes si Ah, pedestre o ecuestre. Te gustaría caballo o no? sí, El con un problema es que los indios, hiperrealismo como el del primer tigre. el problema es que te puede pasar lo de la casa. No mentiras. Óyeme, te iba a preguntar otra cosa. No a preguntar. Esa etapa de tu vida y esas experiencias y esos recuerdos generaron unos poemas, yo recuerdo, es decir, hay unos poemas preciosos en los que tú hablas de esa vida de niña, ¿cierto? De tus Sí, sí, experiencias, señor, que tú de los ese libro. publicaste. ¿Por qué no? Sí, es que a mí realmente el hilo de los días me parece un libro precioso. Es decir, en estos días que a raíz pues, de esta conversación he vuelto a leerlo, creo que, es decir, pues puede sonar como que puede sonar, es decir, es difícil decirlo cuando es uno el quien lo ha publicado, pero a mí es de los libros que más me gusta, me parece realmente muy bello. ¿Por qué no lees que por lo general a los oyentes, a las personas que nos acompañan, les gusta, Pero me les coges, gusta? es que tú me estás cogiendo a mansalva, porque yo no tengo ese libro en la mano. Yo tengo No el lo libro tienes, de los poemas de amor, pero si no, me das 2 minutos, yo lo traigo, por supuesto que sí. claro que sí, Estamos en claro que sí, confianza, ¿no? estamos en confianza, bien puedes levantarte y buscarlo. A ver, vean, yo les cuento, este libro, se los muestro, ¿sí se ve? Bueno, es un libro muy bonito. A propósito, eh, no, no, en realidad a propósito nada, esperemos a que tiene una ilustración muy bonita de Daniel Gómez. Miren el hilo de los Sí, ese días, libro allá es pueden ver. hermoso. A Y ver, este, Iván, yo te cuento tiene- la historia de este libro. sí, Sí, dinos. ese ilustrador es maravilloso. Sí, Eh, él ha ilustró otro libro tuyo también, ¿no? Un poema, ¿verdad? Con sí, Alfaguara sí, tú sí, publicaste me un poema muy encanta. bonito. No lo Sí, conozco a él, me encantaría conocerlo porque creo que interpretó muy bien lo que yo hice. Bueno, entonces te cuento, con ese libro, en realidad con ese libro yo conocí los lectores. Ese libro, ese libro me dio a mí la confianza como poeta porque fue el libro que se ganó el Premio Nacional de Poesía en un tiempo en que el Premio Nacional de Poesía era muy importante. Participamos ese año como 600 y pico. Yo era una persona completamente desconocida en el ámbito literario, y yo había leído a Eliseo Diego, que habla del ámbito de la casa. Yo estaba sí. poseída por la nostalgia de Amalfi. O sea, Y hay yo, un poema muy hermoso de Eliseo Diego en este libro. Sí, sí, sí. bueno, sigue, pero Bueno, bueno. en todo caso, eh,
yo reconstruí la casa de la infancia, no de manera sistemática, sino unida como a lo afectivo, pero además no como una cosa, digamos, nostálgica, sino como muy unida al momento que yo estaba viviendo, que era un momento de desencuentros con la gente, ¿sí? Entonces, en parte el libro expresaba lo que yo estaba sintiendo y en parte era una reconstrucción de esa infancia. Este fue uno de los primeros poemas que yo escribí y ahí entendí que iba a hacer ese proyecto cuando salió este poema. Eh, y yo me enamoré de este poema, todavía me gusta mucho. Aquí golpeaba airadamente el padre sobre la mesa, causando un temblor de cristales, una zozobra en la sopa. Volcaba el jarro de su autoridad aprendida, de sus miedos, de su ternura incapaz de balbuceos. Adelantaba su dedo acusador y el silencio era como una puerta obstinada que defendía a los niños del llanto. Aquí solo hay ahora una mesa de cedro, unos tauretes, un modesto frutero que alguien hizo con doméstico afán. ¿Dónde los niños? ¿Dónde el padre y la madre arrulladora? La tarde esplendorosa asoma añil y roja detrás de los vitrales y pareciera que tanta paz, tanto silencio pesaroso fuera el golpe de Dios sobre la mesa. Hay que decir, Iván, que yo no había vuelto a Malfi, ¿no? Esto era como un viaje imaginario a esa casa mía y como si yo viera realmente los restos. Cuando fui a Malfi entré a esa casa, que era una casa hermosa en el marco de la plaza, con un gran solar y pesebrera y con un patio en la mitad, una cosa hermosa. Y estaba convertida, el, el municipio la había convertido en un sitio donde se guardaban los muebles viejos. Es decir, era una casa por fuera partida en pedazos y por dentro convertida como en basurero. Y Un fue depósito. muy doloroso pasar por esos sitios que yo amaba, que era donde yo había leído por primera vez ese tesoro de la juventud y esos cuentos infantiles, en una habitación de un techo altísimo. Entonces, recorrer ese y ver esa ruina, que era una ruina además como de desidia, porque era una casa hermosa, como no era solamente el tiempo, era solamente la falta de, era también la falta de sensibilidad. ¿Mm? Entonces, bueno, esta es la casa que yo pinto aquí eh, en este libro. Pero nos dices, Piedad, que este fue uno de los primeros poemas que tú escribiste. Yo francamente no te creo. Es decir, no te creo porque es que es un poema que es casi perfecto. O, pues si no es perfecto, está muy cerquita a ser un poema perfecto. Es decir, Gracias. cada palabra, no, de verdad, cada palabra está en su lugar, el ritmo, el tono, es decir, es de una belleza casi sobrecogedora por momentos. Es difícil, no sé, es decir, este Gracias. libro, No, a pesar de que yo es sé que es uno uno de de los los, primeros, mira, te voy a decir, porque tú tienes razón, yo ya había escrito 2 libros y sí, y había ido aprendiendo de poesía. Y este libro yo lo escribí, eso suena lo más horrible, porque yo dije, me voy a ganar el Premio Nacional de Poesía. Voy a escribir un libro para ganarme el Premio Nacional de Poesía. Así lo pensé, que parece lo más horrible porque parece como, no sé, mercenario, pero era porque tenía un tema que me sobrecogía, que era ese, de la infancia. Entonces yo me empeñé, me sumergí en ese mundo y alcancé una palabra, digamos, relativamente depurada, porque ya había leído mucho y porque tenía ese maestro que era Eliseo Diego, que me había enseñado cómo evocar sin, sin cosas explícitas y desde un territorio muy, una cosa que he apreciado siempre mucho, que es la contención, la contención.
como contenido. Pero eran cosas brutales para mí, porque mi papá en realidad fue un hombre muy autoritario y muy fuerte. Está vivo, pero ya no es el que era. Era un hombre que nos daba miedo en la infancia. Claro. A ver, hay otro poema más o menos dedicado a tu papá, pero el poema dedicado a Eliseo Diego, que es tan hermoso, pues un poeta al que tú has querido tanto, porque no lo lees, que es que a mí me impresiona mucho. Pues me A parece ver realmente... si lo Está hacia el encuentro, final del Iván. libro, ¿Tú te acuerdas está en hacia qué el final. libro? Sí, Ah, está en este libro, dices en sí. cuál de los capítulos, pues, Es que tú ¿verdad? sabes que uno ya no se acuerda ni dónde están los poemas, ¿sí? Así, Mira, biografía de un hombre con miedo y le- el y poema de leyendo Eliseo Eliseo, Diego tiene una historia. Y es que está en la cicatriz del espejo. Eliseo Diego pasó por aquí, por la casa Silva. Pero a mí Sí, nunca me ha gustado ir a amontonarme allá con un montón de gente a ver al poeta que quiero, ¿no? No, sí, eso no me gusta. Entonces, yo no fui, pero me quedó como el dolor de no haberlo visto. Y entonces mi hija iba para Cuba, mi hija mayor. Y yo le dije, nena, llévale el hilo de los días, ¿sí? Eh, el hilo de los días, no, nadie en casa, me imagino que era, nadie en casa. Y una caja de chocolates porque dije, pues, ¿qué le gustará a alguien en La Habana en esos tiempos de penuria, ¿no? sí, sí, Y mi hija fue hasta la casa de él y, y, lo, y él no estaba. Y entonces dejó el libro y dejó los chocolates y le dijeron que él llegaba en 8 días de México y, y a los 3 días yo abrí el periódico y se había muerto Eliseo Diego en México. O sea que nunca sí, vio ni el libro. Entonces escribí este poema para este libro. sí, Leyendo a Eliseo Diego. para Alguna María vez, Luisa. llena de esa impaciencia que suele dar la dicha, te escribí una cartita temblorosa, hechizada, que no debió jamás llegar hasta las sombras en que te reclinabas allá en tu dulce Cuba. Hoy, al cabo del tiempo, yo te escribo de nuevo. Te escribo a esa otra patria de bruma en donde callas en tu lunes perpetuo, inmaterial y eterno como quisiste un día. Quizá el correo allí no sufra de penurias y pueda revelarte, aunque a destiempo, que pertenezco a tu flor de muchachas, al lado de Fefe, de Fina y Bella y de María José, las que amaste y te amaron, que comparto tu casa de largos corredores, de postigos cerrados, poblada de silencios, y que sé yo también de un patio en que los mangos mitigaban la sed de la penumbra. Quizá pueda decirte todavía que en las noches de corazón de fieltro enciendo yo mi lámpara y te veo meciéndote en tu silla, milagroso, entre el chorro de luz de tus palabras, que te leo morosa, estremecida, en el insomnio urgente de mis albas, y que bebo en tus versos y en su dolor sereno, y que te extraño a ti, Eliseo Diego, cuyos ojos de mar no vi yo nunca. Fíjate que nunca creo que había leído ese poema. Precioso, un sueño, es una belleza. ¿Quién es María Luisa? ¿A quién está dedicado el poema? Y yo, María Luisa creo, María Luisa Ortega, compañera Sí, mía de la universidad, que me dio a conocer a Eliseo Diego. María, sí, Ella para había María. ido a Cuba, conocía a todos estos poetas y me dijo, Piedad, este poeta te va a gustar y yo se lo agradezco todavía hoy. Bueno, sí, Piedad, ¿y el poema de tu papá lo tienes ahí a la mano o no? Sí, Creo que sí, lo ahorita tengo lo a mano, mencionaste. todo lo tengo a mano, porque aquí Bueno, ahora sí está mi puedo poesía sí, reunida que fue la que cogí. sí, Sí, entonces el poema de mi papá.
También fue uno de los primeros que escribí de este libro. Sí. Biografía de un hombre con miedo. Mi padre tuvo pronto miedo de haber nacido, pero pronto también le recordaron los deberes de un hombre y le enseñaron a rezar, a ahorrar, a trabajar. Así que pronto fue mi padre un hombre bueno, un hombre de verdad, diría mi abuelo. No obstante, como un perro que gime embozalado y amarrado a su estaca, el miedo persistía en el lugar más hondo de mi padre. De mi padre, que de niño tuvo los ojos tristes y de viejo unas manos tan graves y tan limpias como el silencio de las madrugadas, y siempre, siempre un aire de hombre solo. De tal modo que cuando yo nací me dio mi padre todo lo que su corazón desorientado sabía dar, y entre ellos se contaba el regalo amoroso de su miedo. Como un hombre de bien, mi padre trabajó cada mañana, sorteó cada noche, y cuando pudo se compró a cuotas la pequeña muerte que siempre deseó. La fue pagando rigurosamente, sin sobresalto alguno, año tras año, como un hombre de bien, el bueno de mi padre. Mi padre tiene 94 años, está vivo. Y cuando yo publiqué este libro, que siempre se los daba a ellos, a mi papá y mi mamá, pensé arrancar esa página para que él no leyera ese poema. Pero luego Y me lo leyó y sentí qué dijo. muy deshonesta Sí. y no sé si lo habrá leído y cómo lo habrá. Pero mi papá fue un hombre lastrado por el miedo porque quedó huérfano muy niño y se fue a vivir a un hotel porque sus hermanas se fueron al convento, otras se casaron, su papá se casó con una persona que no querían y él se fue a vivir a un hotel a los 15 años y le quedó un rastro como de tristeza y de soledad y de miedo de la vida, que siempre enfrentó con mucha valentía, pero que se le notaba ese terror de vivir. Mira, aquí una persona que te está oyendo dice, uy, me hizo llorar, Piedad, comenta. Y pues ha habido muchos comentarios muy emocionados de varias personas. No, Piedad, es que el libro, realmente este es un libro que es uno de los libros lindos de la literatura colombiana. Mejor dicho, no te digo que sigas leyendo, yo más bien te voy a preguntar, bueno, es decir, estos libros, yo estuve mirando este, tiene como diversas temáticas. Naturalmente que tiene algo que las unifica, algo que las reúne, y es que me imagino que los escribiste en una época, en un periodo, y eras tú, mejor dicho, se siente, sí, que el autor le confiere unidad al libro, no temática, sí, pero le confiere unidad porque sus preocupaciones, su manera de ver el mundo, su manera de enfrentarlo, están ahí, su manera sobre todo de enfrentar las palabras, ¿cierto? Es decir, se siente como no sé, es decir, hay algo tan definitivo como que las palabras se te dan en este libro de una manera tan natural y tan hermosa y tan, pues por momentos, no sé, hay una cosa que produce un impacto muy fuerte en el lector. Es decir, casi que cada poema uno lo abre en cualquier parte y todos los poemas son muy bonitos, inclusive los versos a veces solos, es decir, son muy lindos. Pero Gracias, yo te Iván. pregunto, sí, yo te pregunto, cuando tú escribes un poema, un libro, perdón, ¿piensas en una temática, en una circunstancia, o sencillamente vas escribiendo poemas que obedecen como a un estado de ánimo y a una circunstancia de tu vida, Mira, y esos van como, pues dime, mira, a partir de un cierto momento de mi vida, tal vez de este libro, yo empecé a tratar de organizar, no, no es no es necesariamente de manera temática, pero sí con una estructura como muy deliberada desde el comienzo. Generalmente se me da una forma tripartita, como que hay un núcleo, por ejemplo, la casa, otros son poemas, digamos, de amor y otros poemas pueden ser, digamos, de existenciales. Entonces, siempre hay como unas recurrencias temáticas. Cuando hay poemas que se salen completamente de ahí, yo los dejo.
y no los publico. Y puedo tenerlos ahí desde hace 25 años que no han encontrado su lugar. Con el tiempo se me ha ido dando más la cosa temática. Por ejemplo, pues escribí un libro de poemas de amor que empieza con el enamoramiento y termina con, digamos, con el desastre final, ¿no? Sí, Es decir, toda la curva del amor, sí, todos los amantes son sí, guerreros. sí, sí. Eh, pero por ejemplo, Tresas del Débil, no. Tresas del Débil, vuelvo a la infancia. Tengo otra segunda parte que es urbana y otra última de poemas amorosos. Eh, Ahora estoy escribiendo un libro que se llama Los hombres de mi vida, que es de manera irónica el título, porque Sí. ahora me obsesiona un poquito lo del maltrato. Me Sí. viene obsesionando cada vez más. Yo siempre pensé que yo era una mujer que estaba como al margen del maltrato masculino y de pronto me di cuenta que no. Que ya, por ejemplo, la rigurosidad de mi padre era maltrato. Eh, y que a lo largo de mi vida he sufrido pequeños maltratos y eso como que de pronto cuajó y estoy ahora escribiendo una novela que tiene que ver con el maltrato y un libro que se llama Los hombres de mi vida, entre los cuales cabe también, claro, gente como mi hijo, que es uno de los hombres de mi vida. O sea, no quiero decir que todo esté mal, ¿no? Él y yo tuvimos una relación muy hermosa. Eh, pero sí hay como una cosa temática que los estructura. El último, por ejemplo, el último que escribí, que se llama Los Habitados, es sobre la Sí. locura, el suicidio y el duelo, como cerrando una trilogía donde ya está presente el tema del dolor, de lo que se pierde, ¿no? No, no necesariamente por la muerte, sino por alguien que se está yendo poco a poco, que fue lo que le pasó a mí. ¿Qué fue lo que te pasó a ti? Piedad, de esos poemas de amor, son muy hermosos. Quisieras, ¿por qué no lees alguno que te interese, pues, que te guste mucho? Sí. Ahora, está claro que los poemas de amor tuyos, pues no son poemas de amor en el sentido estricto. Quizás sí tienen que ver con el amor, evidentemente, sí, pero Mm. sí, Son de es el amor visto. distintas, son de Sí, distintas épocas, ¿no? En este libro que tú sí, me publicaste, sí, eh, a ver, este es sobre ese momento en que uno ha perdido a la persona que ama. sí. Se llama Diario. Cada mañana a esa hora un rectángulo blanco, una pulcrísima hoja que despierta mi miedo. ¿Qué hacer con el dolor? ¿Dónde ponerlo? Aplicarse a la vida con método, con furia, con tinta, ir cometiendo el limpio asesinato, matar, matar el tiempo. Oh dulce paradoja, acuchillar los días mientras tú vives sano como un animal joven, garrapatear, borrar, poner las tildes, organizar sobre las horas limpias la fiebre, la obsesión, el desamparo, y esperar otra noche, y esperar otro día, una rayuela eterna pintada con tiza de colores, y saltar arrastrando la pizarra, domingo, lunes, martes, y al final ningún cielo. Muy bonito, muy bello. Que ha habido poetas que te han acompañado toda tu vida y que sigues leyendo con igual interés, con igual cariño, Sí, o sí, aunque yo cuéntanos. soy una persona que siempre está en búsqueda de poetas y me gustan cada vez menos y encuentro cada vez menos y me he vuelto como muy desordenada con las lecturas, empiezo aquí y allá. Sin embargo, hay unos poetas
que son, puede que no los lea, pero están dentro de mí. Muy importante es César Vallejo, porque él me dio toda una idea de la poesía que transformó la que traía, que era ingenua, ¿sí? La poeta que también transformó mi palabra fue Blanca Varela. Y de vez en cuando vuelvo y la saco y la leo cuando quiero yo hago como una especie de calentamiento antes de escribir. El otro poeta que me marcó mucho fue José Watanabe, el peruano. Me han marcado mucho los Todos poetas peruanos. peruanos, ¿Ah? todos peruanos, todos Todos peruanos. peruanos. Los peruanos, yo amo los peruanos. En general a los peruanos y a los poetas peruanos en particular. Y Wisława Szymborska es una poeta a la que recurro ahora también con alguna frecuencia. Hay un poeta inglés que se llama Philip Larkin. Cuando quiero hablar de esa realidad como quebrada de la relación con los otros o de las relaciones amorosas, me gusta releer a Philip Larkin. Entonces sí tengo como unos cuantos poetas a los que acudo. De pronto, por ejemplo, Fabio Morábito. El otro que me gusta mucho es Fabián Casas, un poeta argentino. Entonces ellos como que me inspiran. Entonces yo los leo simplemente para inspirarme. Vuelvo y leo los mismos poemas. Son, digamos, 15, 20 poetas que cumplen como esa función. Y mientras tanto estoy siempre leyendo poetas nuevos. Todo lo que tengo aquí atrás es poesía. Y tengo un cuarto allí que está lleno de poesía. ¿Te gusta y desde siempre te gustó mucho la poesía? Desde joven eras una lectora asidua de poesía y sabías, sentías pues que tenías como esa inclinación y que ibas a hacer, pues o por lo menos pues buscabas la posibilidad. Mira, en mi infancia, o digamos como a los 12 o 13 años, me leía los poetas colombianos que mi papá tenía en la casa. Yo no sé cómo llegué a ellos, pero me gustaban. Sí, Me sí, gustaba una poesía también española, romántica, como ridícula. sí. Después me fui a un internado a los 14 años y allí empecé a escribir poesía y encontré que la poesía era un gran consuelo para mí. Y cuando entré a la universidad yo quería en realidad ser novelista porque había leído mucha novela, Dostoyevsky, Flaubert, Balzac, todo eso lo había leído a los 15, 16 años y yo quería ser, pero allá me encontré con unas clases de poesía muy buenas y descubrí a Machado, descubrí a, al Neruda de Residencia en la Tierra. Allá fue que leía a César Vallejo y ahí fue que dije que me gustaba mucho la poesía, pero seguía empeñada en que yo tenía que ser novelista. Empecé a escribir una novela que fue la que publiqué como 30 años después y no pude con eso, pero la poesía me brotaba por todos los lados. Entonces dije, bueno, pues entonces voy a ser poeta. Ya que no pude ser novelista, voy a ser poeta. Y, y me pegué una apasionada de la poesía que yo me acuerdo y esos viajes a la universidad cuando ya era profesora y yo lo único que pensaba era en poemas, 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 poemas. O sea, me volví loca por la poesía. Con el tiempo, ahora me gusta mucho leer ensayo. Es lo que más me gusta. Leo y leo y leo ensayo porque me no sé, me remueve la cabeza. Eh, Ensayos literarios, en su mayoría. Ensayos pero literarios, no nada de esa, no, ensayos sociológicos. Por sí, ejemplo, ¿qué te digo yo? Aquí tengo, por ejemplo, a Piglia, que lo voy a leer sí, en estos días. Tengo a Bifo Berardi, que es un sí, italiano que me fascina. Me sí. tiene loca ese libro, se llama Fenomenología del Fin. Susan Sontag me la estuve releyendo, La enfermedad y sus metáforas para la pandemia, para entender un poco lo de la pandemia. Ahí tengo un libro de George Steiner sobre el silencio que me voy a releer en estos días.
uno de Byung-Chul Han que saqué hoy para mi conferencia de México, que es sobre la luz y todo lo que es el mundo oriental en relación con el mundo occidental. O sea, leer eso ahora es lo que más me gusta realmente, pero siempre estoy leyendo algo de novela y algo de poesía también. Ya, y no, te voy a hacer una pregunta tonta, es decir, en alguna oportunidad sientes cuando guardas un libro después de haberlo leído, lo guardas en el anaquel, en la biblioteca, que ya es la última vez pues, de un poeta o de un escritor que has querido mucho, a veces sientes que ese libro ya nunca más lo vas a volver a leer o no tienes esa sensación. Te lo Totalmente, digo es porque, totalmente, sí, totalmente. De pronto, es más, en esta pandemia cogí y los metí en una caja, en varias. Tengo como 5 cajas. Unas van para la cárcel del Pedregal, que tengo un grupo, la biblioteca del Pedregal se llama Como Yo, Piedad Bonet. La pusieron los presos. sí, Entonces, y sí, tengo unos presos que quiero allá. Tuve una reunión con ellos que fue hermosa. Entonces, a ellos les voy a mandar mucha cosa, toda buena. No, yo no regalo libros malos. Los libros que consideraba malos en pandemia los saqué y se los di al señor que grita, compro libros, ¿sí? sí. Y hay otros que ni siquiera se los regaló a esos señores. Me parecen tan horribles que me da horror, pero los voto a la caneca. Y, y también, nada, eh, o sea, hay libros, te voy a decir uno, el de Manuel Vilas, el último, Sí, lo no leí, sé cuál es. Sí, es que no me acuerdo cómo se llama. Eh, Manuel Vilas es un poeta que yo aprecio sí, y es hasta amigo mío, lo quiero. Pero me leí ese sí, libro y yo dije, este libro no me vuelve a leer. Lo metí a la caja. Lo voy a mandar sí, a la hermana de una amiga mía allá en Antioquia tiene una librería y presta libros. Pues va a una caja así gigante para allá la semana entrante, de libros que no son malos, pero no me los voy a volver a leer. Libros, por ejemplo, estuve leyendo de mujeres nórdicas. Dije, ay, bueno, sí. este libro está bien, pero eso yo no me lo voy a volver a leer, es irrelevante. No, sí, la pregunta es en otro sentido. Te lo digo es por lo siguiente, en alguna oportunidad hay un autor al que yo quiero mucho, bueno, es decir, y pues estoy hablando de Bashevis Singer, el escritor judío, y él Sí, escribió unas memorias. Yo compré el libro con muchísimo, mejor dicho, cuando supe que había unas memorias de él, dije, este es el libro que yo quiero leer. Me senté a leerlo, no pude leerlo bien un día, al día siguiente volví a tratar de leerlo. Digamos que al quinto día no era capaz con el libro y hubo un sí, momento feliz en que me di cuenta, era tarde en la noche, yo vivía en un quinto piso, me di cuenta de que la ventana estaba abierta y decidí no tirarme yo, sino tirar el libro por la ventana. Es decir, fue una felicidad cuando lo vi volando, ¿cierto? Descuadernado ya, es decir, en el cielo. Pero no, no es a esos libros a los que me refiero a libros que tú quieras mucho, que le hayas leído con, pues, varias veces en tu vida y que en un momento dado tú guardes en un anaquel y digas, este libro, ya por la circunstancia de mi vida, no voy a volver a leer. Es decir, lo guardo, ¿cierto? Es decir, conserva su lugar en mi biblioteca, pero estoy sí, seguro de que este libro no. sí, sí. No, claro que sí, obviamente. Sí, Y hasta de poetas que quise mucho. sí, Sí, yo creo que, por ejemplo, al Liceo Diego ya no me lo no lo leería. lees más. Sí. No, Y a propósito, ¿qué te gusta? ¿Cuál de los libros de César Vallejo, que los Heraldos Negros, es no, el que más te gusta? ¿No? no. Eh, el de, el último, Poemas Humanos. Sí, Poemas Humanos. No, ni Trilce ni Los Heraldos Negros, porque ese es un camino que él hace para llegar a los poemas humanos. Los poemas humanos son los que de verdad me gustan. Esos son los que de verdad te gustan. ¿A Machado lo lees con mucha frecuencia? Lo leí y lo adoré y lo amé Sí, y me enseñó a decir con lo mínimo de palabras. A él le aprendí eso.
pero no lo leo. Yo ya no leo casi literatura española. ¿verdad? Y no Me sientes, gusta eres, mucho no más la lees. poesía latinoamericana que la poesía española. Ah, bueno, pero te pregunto, y cuando dices que no lees literatura española, ¿no lees novela española? Es decir, ¿no te interesa mucho? Me interesa más la poesía que la novela. Leo, porque sí, porque a Sí, Manuel Vilas y me leo a esas mujeres que están escribiendo cosas. Sí me leo eso, pero sí, no es lo que yo prefiero la literatura, la narrativa latinoamericana me parece extraordinaria. Durante mucho tiempo leí primero norteamericanos, todos los que pude. Después me pasé a sí, Europa y a Centro Europa. sí, Y leo literatura inglesa mucha, ¿sí? sí, La poesía norteamericana, estoy volviendo a la poesía norteamericana. Ahora estoy leyendo muchas mujeres latinoamericanas que escriben muy bien, más ¿verdad? jóvenes Qué que bueno. yo. Las que tienen 45 están escribiendo cosas extraordinarias. Y estoy volviendo a leer poetas gringos y europeos. Alguien Eso pregunta aquí, es cambiante. ¿Ah? sí, me pregunta alguien si has leído la nueva premio Nobel. No, no ¿No la la has había leído? leído, sabía que existía, pero no, ahora ya pregunté por sus libros en la librería y me dijeron que los están trayendo. Ya. Los, Hay alguien que pregunta, ¿qué escritoras latinoamericanas recomiendas? Una persona que está preguntando aquí, sí, sí, de las yo actuales que tú recomiendo mencionas. a, a Samantha Schweblin, que me gusta muchísimo, ¿Mm? Lina Meruani, que sin ser una gran escritora, es una escritora muy interesante. Eh, bueno, y las poetas, muchas. Marosa Di Giorgio, Yolanda Pantin, las poetas Rosela Di Paolo del Perú. Poetas me encantan, Olga Orozco. ¿Sí? El repertorio es enorme de mujeres poetas latinoamericanas. Y Qué bueno, narradoras muchas, muchas. qué bueno. Sí, yo sabía que tú eras muy amiga de Yolanda Pantin. Nosotros vamos a publicar un libro precioso de ella, País. No, pues Así. el libro que lleva ese título y realmente estamos pues muy contentos. A mí me fascinó el libro. Pues en general me gustó muchísimo la obra, pero ese libro en particular me pareció pues especialmente bello. Sí, Sí. bueno. No. Oye, Piedad, de verdad, mira, voy a hacer una cosa que no suelo hacer y es decirte que terminemos por una razón y es que normalmente se corta, esto dura una hora, llevamos 57 minutos, de manera que quisiera que Sí. tú te despidieras, leyeras un poema que te guste mucho, ¿sí? Y que nos despidiéramos para que no suceda eso y quede grabado en el Instagram de Frailejón esta entrevista que seguramente muchísimas personas la van a ver. Le agradecemos a los participantes y sí, evidentemente vamos a rifar el libro entre las personas que asistieron, tu libro de los poemas de amor. Pero tienes tú la palabra y tú te despides y Bueno, les entonces cuento. me despido de ti, te doy las gracias por este espacio, me despido de todos los que han estado escribiendo, que como soy miope no alcanzo a ver, pero no importa, me los imagino, y les agradezco. Y voy a decir un poema, el único que me sé de memoria, porque es chiquitico. Entonces, dice, para mis días quiero, Señor de los naufragios, no agua para la sed, sino la sed. No sueños, sino ganas de soñar. Para mis noches, toda la oscuridad que sea necesaria para ahogar mi propia oscuridad. Uy, precioso, precioso. Piedad, realmente termina divinamente. Un abrazo y muchísimas gracias. Estuvo Bueno, gracias conmovedora. Iván por esto tan Bueno, bonito. Bueno, listo. Mil, que mil estés gracias. Un muy abrazo. bien. Chao. Adiós. Que estés Chao. muy bien. Adiós. Chao. ¿Dónde me falla? Finalizar.